Bueno, volvemos a la clase. Eh, recuerden ustedes que estamos viendo en esta semana 5 horas, ¿no es cierto?, que tenemos de clase todo lo que son las 13 cartas de Pablo, que es prácticamente imposible hacer un abordaje eh, este, meridianamente hablando de sus cartas. Pero sí, al menos planteando alguno de los temas, al menos que sepamos un poquitito, ¿no? Un poquitito de lo que significan estas cartas, un poco la forma en que se dio, etcétera. Así es que bueno, vamos ahora a pasar a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ¿m? En donde esta carta entra dentro de este grupo del cual hemos platicado, ¿no? Que vienen a ser de la escuela de Pablo después de Pablo. Ajá. ¿Y qué nos va a presentar esta epístola? Bueno, en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, el tema que encerraba, el tema que preocupaba al apóstol Pablo tenía que ver con la venida inminente de Jesús. Y por lo tanto, había un problema interesante respecto de la condición de los que están muertos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con los que murieron y no estarán vivos para recibir a Jesús cuando venga? Eso era lo que planteaba la primera carta, ¿no? De Tesalonicenses. Por eso Pablo dice, hermanos, no ignoréis acerca de los que duermen, ¿no? Y tal. Eh, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, etcétera. Bueno, entonces, ¿cuál era el tema fundamental que existía en la primera carta? La venida de Jesús, que como dijimos en el pensamiento paulino y en ese tiempo era ahí, al toque, diríamos, ¿no? Muy pronto la venida de Jesús. Entonces, había un problema con los que habían muerto, que no van a estar vivos para recibir al Señor, y él habla acerca sobre que los muertos en Cristo resucitarán. Ahora, en la segunda carta, ¿no?, a los tesalonicenses, lo que preocupa ya no es la venida de Jesús, sino que no está viniendo. O sea, ya no es que Jesús viene pronto y qué va a pasar con los muertos, sino que ahora está tardando, ¿no?, en venir. Por eso el pensamiento de segunda de Tesalonicenses invita a los fieles a seguir esperando. Ese es el pensamiento que ahora encontramos en la segunda carta, ¿no? Sigan esperando. Eh, sin turbarse ante algunos anuncios engañosos de la venida inminente de Jesús. O sea, empezaba a haber ciertos rumores de que las señales se estaban cumpliendo y entonces Jesús iba a venir, pero no llegaba. Y entonces Pablo trata de trazar un orden, entre comillas, sucesivo de los acontecimientos de la parusía de Cristo, de las revelaciones, significa parusías, el día en que Jesús se revele al mundo, ¿no? La parusía de Cristo, que ha marcado por siglos la esperanza e imaginación de los fieles cristianos durante mucho tiempo. Es decir, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿No? Antes de que Cristo venga, ¿cómo que serán las señales? Porque pues Él se está tardando, pero si hubiese algunas señales nos daría la confianza o la certeza de que no va a tardar mucho, ¿no? Por eso en el capítulo 2 versículos del 1 al 9, ¿sí?, habla acerca de este orden sucesivo, estos acontecimientos que estarán sucediendo antes de que Cristo aparezca, la parusía de Cristo.
en donde se trata de las realidades del fin de los tiempos. Bueno, si alguien tiene por ahí su Biblia, hermanos, hermanas que están aquí, ¿me quiere alguien ayudar a leer? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 9. Porque esto es básicamente lo que muchos han tomado de esta carta para tratar de explicar por qué Pablo escribe lo que escribe, ¿no? Y ya se van a dar cuenta por qué. ¿De qué verso a qué verso, pastor? Del 1 al 9, capítulo 2. Permiso. Sí, Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el ministerio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos. gracias, mi amigo. Si ustedes se pudieron dar cuenta, si se percataron, muy linda versión. ¿Qué versión leíste, amigo? ¿NTV puede ser? No, yo tengo la Reina Valera contemporánea. Contemporánea. Ok, ok. Bien, si se dan cuenta, hermanos, vuelve Pablo a retomar el tema de la venida de Cristo, ¿no? Y entonces empieza a ver cómo cierta inquietud por parte de la comunidad cristiana de Tesalónica. Y entonces empieza a ver algún espíritu, alguna palabra, empiezan a circular cartas que parecen ser que van escritas o tienen el nombre de Pablo, ¿no? Y entonces él les dice, nadie les engañe de ninguna manera. Y comienza a dar una serie de eventos o de sucesos, ¿no? Muy propio de la apocalíptica, en donde se trata la realidad del fin de los tiempos. Antes de que Jesús venga, tienen que suceder estas cosas. Bien, ¿qué tiene que suceder? Cuatro cosas. Cuatro cosas en el mensaje que encontramos en Tesalónica. Primero, debe existir la apostasía. Y la apostasía va vinculada fuertemente con la aparición del anticristo. Conforme a una lógica de oposiciones, porque el anticristo es eso, una oposición a Cristo. Anti es contra, ¿no? Un anticristo es todo aquello que está contra de Cristo. Entonces, conforme a una lógica de oposiciones, que está al fondo de la apocalíptica israelita y especialmente en el libro del profeta Daniel, que como vimos, hermanos, Daniel es el representante fiel de la apocalíptica. La redención de Dios solo vendrá tras la gran apostasía, que según Pablo es propia de Satanás, el gran engaño. De manera que donde amenazaba el triunfo de la perversión, triunfe y se exprese la gracia de la vida. Pues bien,
El autor sabe que no ha llegado aún ese momento. Todavía Cristo no viene, al menos no en ese siglo que se escribe, ¿no? La carta. No ha llegado aún ese momento. De manera que la historia ha de seguir manteniéndose en esperanza. Esperanza que se ha alargado hasta el siglo XXI, donde estamos viviendo nosotros, hasta que al fin llegue el enfrentamiento decisivo de Cristo con el anticristo. Entonces, la apostasía, todo aquello que que genera un estado de maldad, de, de muerte, de destrucción, de pestilencia, todo eso va a suceder antes de que aparezca el anticristo. Aun cuando Juan, el Evangelio de Juan nos dice que desde el tiempo antiguo ya ha habido muchos anticristos, porque el anticristo es aquello que se opone a Cristo. Y Pablo en Tesalonicenses dice, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía, todo este sentido de destrucción, de perversión, y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, que quiere tomar el lugar de Dios y reclama para sí el título de Dios. El anticristo, entonces, debemos saber que es todo aquello que está en contra de Cristo, pero aún no se ha manifestado este hombre de pecado. No se manifestó en el tiempo en que Pablo escribía con el primer siglo, todavía no se ha manifestado. Seguimos en la apostasía, ¿no? Donde mantenemos la esperanza de que estas cosas sucedan. ¿Cuándo? No sabemos. Y este mensaje, ¿no? Tiene que ver con alguien. Este detenimiento, ¿no? De del inicuo está siendo detenido, válgase la redundancia, por el detenedor. Según Pablo, dice en el versículo 6 y 7, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene. Hay alguien o algo. El texto no es claro para decirnos quién, ¿no? En específico. Entonces, ¿qué deducimos de este mensaje? La fuerza del mal que opera por el anticristo, ¿no? Lo que se opone a él, conduce a la muerte. De forma que, humanamente hablando, este mundo debería haberse destruido ya completamente. O sea, ya este mundo por sí solo ya se hubiera autodestruido por esta apostasía, ¿no? Producida por el inicuo. Pero alguien o algo se opone, impidiendo que la muerte triunfe ahora. Eso significa que en medio de la historia existe un potencial de vida al servicio de la creación, una presencia de Dios que permite que la humanidad subsista. Quien detiene esa vorágine de muerte y de destrucción para no autodestruirnos es la esperanza de un Dios, ¿no? Que está presente en su creación para salvaguardar a su creación. Aunque no sabemos, ¿no? Quién lo detiene, pero hay alguien que lo detiene. Algo o alguien, no sabemos quién, ¿no? Solo sabemos que es el detenedor. Y entonces viene la lucha final. Viene ya, se hace manifiesto, se hace la parucía del inicuo, o sea, se manifiesta en su totalidad el hombre de perdición. Porque dice en el versículo número 7, dice, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio y entonces
se manifestará el iniquo. Entonces viene ya el último momento, ¿no? Donde el texto no narra la venida de Jesús en sí misma, según la línea de Primera de Tesalonicenses y Primera Corintios 15, sino que la presenta como una reacción frente al perverso, muy en la línea apocalíptica. No narra cómo Jesús va a venir ni nada por el estilo, sino más bien lo hace como una reacción ante la maldad, ante el hombre inicuo, como lo llama Pablo, ¿no? El hombre inicuo. Cuando aparezca que el contrario se eleva victorioso, cuando engañe a casi todos los hombres con prodigios falsos, entonces vendrá el Cristo. En esta línea muy apocalíptica, ¿no? Vendrá el Cristo y lo aniquilará con el aliento de su boca, es decir, con su palabra, según Apocalipsis 19:15. Dice, con el esplendor de su manifestación, con la fuerza y gloria de su presencia. Si nosotros leemos esto, hermanos, ¿no? Esto es un texto que es muy apologético para defender la doctrina de que mucha gente piensa que Jesús ya vino y vino en secreto, principalmente los testigos de Jehová. Ellos creen que Jesús ya vino en 1900 no sé cuánto y en secreto vino y empezó a arrebatar a los 144,000 señalados. Pero el texto es claro, solo hasta que el inicuo aparezca, entonces, dice el versículo 8, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y eso no ha sucedido. Esta victoria final de Cristo sobre el perverso constituye el motivo central de la apocalíptica cristiana, el culmen de toda teodicea, de toda la doctrina de la primacía de Dios, el señorío de Dios. Y entonces Pablo le está diciendo a la gente, bueno, estas serán las señales, no las que están sucediendo ahora o están queriendo pensar que las que están pasando son las señales de la venida del Señor. Y finalmente se encuentran los motivos de esperanza ante esta destrucción del inicuo, como lo llama Pablo, ¿no? Del inicuo. Segunda Tesalonicenses ofrece una visión apocalíptica de Dios y recuerda que vivimos en un tiempo de gracia. En realidad, el versículo 13 dice, capítulo 2, versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Solo los perversos serán destruidos junto con el hombre inicuo con el resplandor de la venida de Cristo, pero los que somos escogidos desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Recuerda, Pablo, que vivimos en el tiempo de la gracia. En realidad, llevadas hasta el fin, las contradicciones del mundo deberían haberlo destruido y eso sería quizás preferible para los creyentes. Dejarían ya de estar amenazados por la ira, vendría el mismo Cristo a liberarlos del gran miedo. Eso tendría que suceder ya, ese sería como que la mejor opción, la mejor salida, ¿no?
pero la esperanza de Cristo extiende unos tiempos de gracia entre la Pascua y la parucía. Es decir, estamos viviendo el tiempo de la gracia, el reino de la gracia, ¿no? En donde, si bien es cierto, la apostasía está presente, hay muerte, destrucción, llanto, pestilencias, hambres, guerras, etcétera, etcétera, ¿no? El Señor Jesús extiende el reino de la gracia, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, para que podamos mantenernos firmes en medio de las dificultades de la historia. Estad firmes, dice Pablo, no bajen los brazos, tienen que esperar que estas cosas sucedan. Y esto es muy interesante, hermanos, porque entre la Pascua, es decir, la muerte y la resurrección de Cristo, hasta la manifestación gloriosa del Señor, donde su resplandor matará al inicuo, ¿no? Hay un tiempo en donde el Señor quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que, en términos muy generales, quise abordar este pasaje. Eh, no podría, por el tiempo y por el propósito de la clase, explicar mucho más que eso. Solamente estoy planteando que el motivo que tiene la segunda carta a los tesalonicenses no tiene que ver tanto con la venida del Señor, sino con las señales de la venida que se está tardando, que no está llegando cuando tiene que llegar, ya se está tardando. Entonces, Pablo trata de explicar cuáles serían como los eventos que tendrían que suceder antes para que eso suceda. Y más allá de explicar quién es el anticristo, quién es el detenedor, porque no lo explica, ¿no es cierto? Más allá de esta lucha final de los falsos cristos, ¿no? Pablo lo único que está haciendo en su carta es explicarles que tienen que tener esperanza de que nosotros hemos sido escogidos para salvación. Y esa esperanza tiene que estar hasta que estas cosas sucedan. Entonces, ¿qué es lo importante de la vida cristiana, hermanos? ¿Saber quién es el detenedor o vivir en la esperanza de saber de que no importa quién sea, somos salvos en Cristo? ¿Qué es lo más importante? ¿Saber quién es el anticristo? ¿Mm? ¿O saber que los que hemos creído en Cristo estamos salvos en Él? Me parece que, sin menospreciar lo que Pablo pudo haber planteado en estos personajes, su situación, su mensaje principal de esta carta tiene que ver más con el hecho de la esperanza que tenemos todos nosotros, ¿no? Conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Sigan luchando, sigan manteniéndose firmes. Sigan trabajando, que eso es lo que vemos en el capítulo 3. Sigan trabajando, porque muchos, por estar esperando que Cristo viniera, pues dejaron de trabajar. Incluso muchos vendieron todo, porque dijeron, bueno, ¿para qué queremos tener cosas si Cristo ya va a venir? Y si Cristo viene a instaurar su reino y entonces todo lo que está en el reino es de nosotros. Entonces Pablo le dijo, no hagan eso. Y muchos dijeron, y bueno, ya no trabajo, renunciaron a sus trabajos y estaban esperando que Jesús viniera. Y entonces por eso Pablo en Tesalonicense les dice, no, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, trabajen, sigan haciéndolo. Y eso es lo que encontramos en Tesalonicenses. Bueno, finalmente, hermanos, llegamos a las 3 cartas pastorales, que es la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo y la carta de Tito, a Tito, perdón. Conforman el grupo de las llamadas cartas pastorales, y se llaman así en términos generales porque literariamente están dirigidas a pastores, tanto a Timoteo como a Tito.
que son recomendaciones para enseñarles cómo dirigir las iglesias que en ese momento tenían a su cargo. Ya en su discurso a los líderes de la iglesia de Éfeso, Pablo supone que esa comunidad se hallaba dirigida por obispos, a los que concibe como pastores. Es decir, ya para estas fechas, cuando se escriben las cartas pastorales, encontramos que la iglesia ya está ligeramente organizada con estructuras eclesiales o líderes eclesiales, llamados presbíteros u obispos. Y entonces, tomando como función, tomando importancia la función de pastor que en ese momento ya se tenía, es que escribe Pablo en un sentido muy pastoral a dos pastores. Y aquí vamos a decir algunas cosas nada más de estas cartas. La primera carta a Timoteo, dentro de su mensaje que encontramos, es que se va a oponer a los falsos maestros que se están infiltrando en la iglesia, principalmente de ascendencia ascética o gnóstica, ¿no? Y bueno, hay una defensa al respecto. Y quiere que la iglesia se organice de un modo patriarcal, es decir, hay la indicación de que solamente sean los hombres quienes dirijan la iglesia en su carácter de obispos presbíteros, siguiendo un orden jerárquico. Entonces tenemos a los obispos y luego tenemos a los diáconos y a las diaconisas que aparecen en el capítulo 3 de Primera Timoteo. Además, esta carta ofrece instrucciones sobre las familias y las viudas en la iglesia, asumiendo la buena división social romana. Es decir, los varones dirigen el espacio público y el orden social, y las mujeres presiden el ámbito privado de la casa o de la familia. Tal vez sea una pista hermenéutica para poder interpretar lo que aparece en el capítulo 2, versículos del 11 al 15, donde esta es otra indicación que muchos toman para que la mujer no participen. Olvídense de que sean pastoras, y ni siquiera eso, sino ni siquiera pueden hablar, no pueden opinar, no pueden dirigir, no pueden dar un estudio bíblico, etcétera. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y estamos en una época en donde la iglesia está tomando sus propias estructuras, muy probablemente influenciado por la división social romana, donde el hombre tenía un papel predominante. Por eso el hombre es el que preside en los lugares públicos y las mujeres presiden en espacios privados. Por eso dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. No quiere decir que la mujer no realmente no esté prohibida para hablar, sino más bien la mujer puede, como es en esta división social, tener que reservarse al ámbito privado, y por eso dice, pero se salvará engendrando hijos, tiene que ver mucho con la familia, ¿no? Entonces, no es difícil entender, como sucede en muchas sociedades, como sucedía en muchas culturas, donde el hombre trabajaba y la mujer quedaba en casa. Hasta la fecha, muchas culturas siguen teniendo eso, ¿no? Y era mal visto que una mujer fuera a trabajar, por ejemplo, ¿no? Imagínense si eso sucedió en el siglo XX, siglo XIX, que no iba a suceder en el siglo I, ¿no?
pero me parece que no es una prohibición que tenga que ver eh, con guardar silencio, porque si no, entonces se contradeciría con los requisitos a las diaconisas que tiene que ver con el versículo 11 del capítulo 3, donde dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, perdón, sino sobrias y fieles en todo. Es decir, si tenían un papel de liderazgo, pues obvio que iban a hablar y obvio que iban a enseñar. Bueno, no me meto en Honduras, solamente quería más o menos tratar de explicar un poco cómo entender este pasaje que tiene que ver con Primera Timoteo. Y otro tema que encontramos en esta carta es los ministros, los obispos, los diáconos han de ser buenos padres de familia, varones en su totalidad, es decir, la cabeza, no los diáconos, que era un rango menor, sino el obispo, el líder principal, tendría que ser varón, casado, y sobre todo con la experiencia familiar de haber dirigido bien su casa, tanto su mujer como sus hijos. Eso es en términos generales lo que tenemos en la primera epístola a Timoteo. En la segunda epístola a Timoteo encontramos que en esta carta se insiste a Timoteo en la necesidad de asumir y promover la misión de Pablo, quien se presenta como mártir, es decir, como testigo de Jesucristo. Por eso en el primer capítulo, a partir del versículo 3, habla acerca del testimonio de Pablo, un testigo privilegiado de Jesús. Dice el versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, trata de asumir que la misión de Pablo es una misión que está basada en el martirio, en la persecución, en el quebranto, pero lo hace porque está testificando a Cristo. Dice, por eso no me avergüenzo de esto. Guarda el buen espíritu, versículo 14, estoy leyendo capítulo 1 de 2 Timoteo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Más que pastoral, es un testamento donde Pablo, como hacía en Efesios, se pone como ejemplo y canoniza su obra, su mensaje, su impronta, que era amenazada y o combatida por otras tendencias eclesiales. Y entonces encontramos en 2 Timoteo todas estas alusiones que se hacen sobre las características de ciertos personajes que iban a entrar a la iglesia para hacerle daño. Por eso dice en el capítulo 3, debes saber esto también, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, es decir, todo aquello que se oponía a la obra de Pablo, ¿no? Y que iban a atentar contra la iglesia, ¿no? Contra la iglesia. Bueno, no voy a explicar versículo por versículo, simplemente decir que en esta carta, Pablo va a defender a Timoteo su obra, ¿no? Su mensaje, y lo va a hacer diciendo, el martirio a veces es el camino para hacerlo. Por eso el capítulo 4, versículo 5 dice, pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones. Esa es una alusión al martirio, ¿no? O
al mártir testigo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí encontramos las maravillosas palabras, se creen que son las últimas palabras que Pablo pronunció, donde dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Habla de su testimonio, ¿no? De cómo él la peleó, la remó, cómo vivió todo este martirio. Peleado la buena batalla, es decir, no le fue nada fácil, ¿no? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que Pablo le dice, eh, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que estés en tiempo y fuera de tiempo, etcétera. Es una defensa de su ministerio que hace Pablo ante la iglesia, ¿no? Pero también como una medida para contrarrestar a todos los hombres amadores de sí mismos, ávaros, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, eh, infatuados, traidores. Y Pablo le dice a Timoteo, a estos evita, porque la influencia que ellos estaban teniendo sobre la iglesia era muy fuerte. Entonces Pablo trata de frenar eso y decir, trata de no caer en sus provocaciones. Es una carta de un pastor a otro pastor, ¿no? Sobre lo que está sucediendo. Y finalmente la carta de Tito, ¿no? Vuelve a los temas de primera de Timoteo, pero ahora se lo dirige a Tito, a otro personaje. Y bueno, en esta carta vemos la organización, los requisitos para los ancianos y los obispos, la organización de la iglesia, para seguir manteniendo firme la sana doctrina. Había muchos falsos doctores, hay muchos predicadores que están metiendo doctrinas erróneas, hay que oponerse a ellos, ¿no? Y sobre todo la tarea de los ministros eclesiales. Un versículo muy representativo del mensaje de la carta de Tito es el capítulo 2, versículo 7. Bueno, el versículo 1 habla acerca, dice capítulo 2, versículo 1 de Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces Pablo está tratando de defender ante la contaminación de los falsos doctores, maestros, ¿no? Que vienen a enseñar principalmente cuestiones gnósticas a la iglesia de Creta, donde está Tito. Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso, Tito está en la iglesia de Creta. Y el versículo 2, el capítulo 2, versículo 7, siento que es como que el corazón del mensaje de un pastor a otro pastor. Y dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Me parece que ese es el corazón de la carta. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, que mucha falta nos hace a muchos líderes, ¿no? Seriedad en nuestro trato, en nuestras relaciones, en nuestros compromisos de iglesia, etcétera. Entonces, Tito realmente está volviendo a retomar los temas de 1 Timoteo, organiza la iglesia, va a tratar de pedirle a Tito que en Creta, porque los cretenses eran glotones, y eran malas bestias, como en algún testimonio está. Dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Esa era la fama que tenía la comunidad de Creta, y evidentemente había algunos dignos representantes de eso en la iglesia. Así que había que
que trabajar duro para no permitir que la sana doctrina se pervirtiera, ¿no? Y que, bueno, Tito pudiera ser un hombre íntegro y un hombre como un buen testimonio. ¿Ah? Bueno, esfuerzo titánico hicimos para dar así, hermanos, casi corriendo y demás, los temas, las ideas o algunos aspectos sobresalientes de estas 13 cartas eh, que se le atribuyen a Pablo, ¿no? Y que evidentemente, hermanos, tienen una riqueza maravillosa, maravillosa. Creo que estas cartas en particular, las 3 últimas, tienen mucho corazón pastoral, mucho, mucho corazón. Pablo se refiere tanto a Timoteo como a Tito como sus hijos. Eh, por estas cartas sabemos que Pablo tenía mayor cariño por Timoteo, los llama mi queridísimo hijo en la fe, ¿no? Pero las otras cartas no tienen desperdicio, o sea, tesalonicenses, colosenses, efesios, tienen mensajes maravillosos. ¿Ah? Bueno, ¿qué les pareció, hermanos? A bote pronto, tomando ya en conjunto las 13 cartas, ¿qué les parece? ¿Qué les puede decir en un pensamiento muy primario sobre Pablo, sobre su teología, sobre estas cartas que constituyen la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, ¿no? 3/4 partes del Nuevo Testamento están constituidas por el pensamiento paulino. ¿Qué de esto que escucharon los acerca a la idea que tenemos muchos de nosotros de que predicar el Nuevo Testamento es mejor que predicar el Antiguo Testamento? ¿Qué ideas les trae en la mente? ¿Qué ideas les despierta ver toda esta gama de ideas, de posturas, de lucha, de un montón de cosas en función de un hombre llamado Pablo? No es fácil, Pablo, ¿no es cierto? ¿Puedo, pastor? Sí, sí, Narva, adelante. Tenemos un minutito para charlar. Bueno, me encanta el apóstol Pablo, del sufrimiento de él, de la integridad que él tenía, ¿no? Pero como la iglesia es espiritual y no es física, ¿no? Es una parte física, pero la iglesia poniendo los frutos del espíritu funciona. Siempre espiritualmente, ¿vio? La iglesia es más espíritu que humanidad, ¿viste? Cuando muere la carnalidad en la iglesia, funciona la iglesia. Vamos a decir los consejos que usted dio, ¿no? Ellos tenían malos maestros, tenían mucha influencia de todo lado. Uno dice, la iglesia necesita maestros, pero si tu maestro no es espiritual y no es fiel, puedes arruinar la iglesia. ¿Entendés? Hay una base espiritual que tiene que verse más que una buena voluntad humana. No sé, yo veo así, no sé, capaz me estoy Sí, equivocada de acá a no, la no, China, no, no, pero, y es correcto, Normal. El asunto que hoy tenemos es que la iglesia hoy es más carnal que espiritual. y bueno, por eso tenemos tanto conflicto, por eso, por eso, por eso. Yo veo así que el apóstol Pablo enfocaba mucho la parte espiritual en el liderazgo, empezando por el liderazgo, que si el liderazgo está fuerte espiritualmente, puede llevar adelante una iglesia. Ujú. Porque lo que se va a encontrar siempre va a ser la lucha carnal y la espiritual, ¿no? ¿No es cierto? Siempre va a haber esa lucha. Va a Pero haber esa Pablo tensión. enseña, Sí. claro, va a haber esa lucha, ¿no? Siempre el Espíritu Santo va a ir trabajando en uno y en las personas también.
pero sabemos que quien cambia es el Espíritu. Es el Espíritu Santo que convence de pecado, que fortalece, que consuela, que abre la mente. Digo yo, no sé. Y eso, por eso creo que algo muy interesante, porque yo, el texto último que leí de Tito, yo lo tengo marcado en mi Biblia porque ese es el que me dirige en mi quehacer como líder, ¿no? Pablo le dice, presentándote tú, ¿no? Como ejemplo de buenas obras. O sea, nosotros somos responsables de poner el ejemplo de eso. Por eso dice con integridad y con seriedad. No sé cómo dice en otra versión. A ver, ¿alguien me ayuda? Déjame, porque yo no lo he cotejado en otra versión. Voy a leer esta de Jerusalén. ¿Cómo traduce seriedad? Porque ¿cómo entenderían ustedes esa palabra, seriedad? Es decir, así, sin reírse, sin nada, ¿no? Vamos a ver. Pero pastor, aguante, póngale, qué hombre puede aguantar una cárcel, tortura y no negar a Cristo. Imagínense la integridad que ese hombre tiene que tener. Claro. ¿Quién aguanta esa situación que él vivió? A la pucha, hay que estar muy íntegro, ¿no? Muy Es que la convencido. integridad es lo que nos ayuda a mantenernos firmes. Claro. Imagínese solito en la cárcel, todavía consolando a los que están afuera, a la pucha. Dice, muéstrate dechado. La Biblia de Jerusalén dice, muéstrate dechado de bellas obras. Qué lindo, eso me gusta. De bellas obras. Pureza de doctrina, dignidad, con dignidad. Y palabra sana e intachable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Qué lindo, la verdad. Eso nos ayudará un montón a los líderes, ¿no? Mantener nuestra dignidad, la palabra es fundamental. Cuando la palabra es sana, cuando la palabra no viene en doble sentido, cuando hablamos con verdad, con amor, ¿no? Eh, el adversario no tiene nada que decir de nosotros, pero cuando no tenemos esa dignidad, echamos todo a perder. Echamos todo a perder. Bueno, es linda la carta a Tito. Es muy linda. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Tenemos toda una cursada. Sus compañeros que ahora pasan a tercer año van a entrar ya a esta etapa de la cursada. Ustedes el próximo año, Dios mediante, vamos a iniciar con Pentateuco. Vamos otra vez a regresar al Antiguo Testamento. Vamos a tener toda una cursada sobre Pentateuco, ¿no? Luego tendremos otra cursada sobre libros históricos, poéticos, sapienciales y proféticos. Y bueno, la idea es profundizar mucho más en el texto sagrado. Bueno, Primero hay que llegar a segundo. ¿Mande? Primero tenemos que llegar a segundo. Es verdad que es tan difícil como dicen los de segundo, el segundo año. No, hermanos, se quejan de balde los hermanos nomás. No. ¿Será? Se quejan de balde los hermanos, ellos no están acostumbrados a la mala vida. No es tan malo. Sí, hermanos, si ellos pudieron, imagínense. A mí me preguntan, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Y me va, bien, me va. con mucho sacrificio me va. ¡Ay, si supieras lo que es segundo año!
Ya vas a ver, me dice. ¿Para qué me pregunta? No, no sufra, no sufra, no, no, no. Olvídense, hermanos. Es más difícil hacer unas chipitas, me parece. No, no vamos a empezar a sufrir anticipadamente, vamos a dejar eso para el año que viene ya, ¿no? Sí, no, olvídense, va. Les va a ir re bien, les va a ir re bien. Van a ver que sí. Yo siempre decía así, en la universidad principalmente, a veces ¿cómo se llama? El año que seguía, ¿no es cierto? Nos decía, ay, te vas a topar con tal profesor, te va a dar clase tal licenciado, no vas a poder. Y yo dije, pero si ustedes pudieron, le digo, que no voy a poder yo. Y terminé mi carrera, entonces se puede. No, pastor, y si no podemos un año, probamos el otro, ¿no? No, 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 que el otro, no, no, no. El hombre de pecado está a punto de manifestarse. Gozo, paz, paciencia. Ay, ay, ay. Bueno, gente linda, me da gusto verles. Nos vemos la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver sobre las cartas universales, las cartas católicas que le llaman, ¿no? Y vamos a ver un poco del Apocalipsis. Un poco del Apocalipsis. No me voy a meter en eso, no se preocupen, no. No les voy a revelar quién es la bestia, porque mi mujer siempre dice, la bestia sos vos. Ay, 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 ay. Bueno, Mi abuela era adventista y se pasaban con papá discutiendo quién era la bestia. Venían de visita, estaban todo un día y hablaban de eso. ay, Y ay, ahora siguen en la misma. Yo no tengo tanta comunicación con mi tía, pero te mandan los audios como el sacerdote católico fulano de tal es tal. Ah, ay, ay, ay. Sí, esta es una interpretación muy literalista de la apocalíptica. Pero bueno, ya vamos a tener también un curso. No, yo no soy muy especialista en eso, hermanos. Les de confesar, mi formación la tomé del Apocalipsis de Juan Stam. Juan Stam es uno de los grandes teólogos, murió hace poco y es uno de los teólogos que aborda el Apocalipsis de una manera muy, muy sensata. Entonces, mi formación sobre Apocalipsis tiene que ver más con Juan Stam, que es la línea que sigo. Y de otras líneas no, pero ya voy a investigar un poquitito sobre otras líneas de investigación. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Les mando un gran abrazote. Nos vemos la próxima clase. Cuídense.